le dice a Jesús, necesito que vengas a sanar a mi hijo. Y Jesús dice, voy. Y él dice, no, con solo decir la palabra, yo sé que la enfermedad te va a responder. Y Jesús dice, nunca he visto fe tan grande como esta. Y qué curioso, no es una gran fe. Muchos creyeron para que Jesús los sanara. Pero el tema era este, él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Y cuando yo mando, los soldados van. Y le digo que vayan y van, y le digo que vengan y ven. Y yo sé que tú tienes autoridad sobre todo lo que existe. Ahora, ¿tú crees que Jesús tiene autoridad? ¿Tú crees como Dios cree? ¿Cuánto tiempo pasaste ayunando el último mes? ¿No ayunaste? Tú no crees como Dios cree. Tú no entiendes la realidad como Dios lo entiende, porque tú piensas que en tus fuerzas tú vas a hacer la obra de Dios. No puedes hacer la obra de Dios. Dios dice, estamos enfrentando una realidad allí que no cambia si tú no oras y ayunas. Es una realidad, es una llave que Jesús estaba dando y Él le dice, cuando yo me vaya, ellos van a aprender a ayunar porque se van a enfrentar a la realidad. Una herramienta tremenda. Nosotros cuando esos años terribles en Uruguay donde no veíamos respuesta, eso nos llevó a la oración y ayuno y después vimos la respuesta de Dios que se movió de maneras tremendas que venían a este lugar donde no pasaba nada, venían de la capital todos los pastores para ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué es lo que está. Vengan a nuestra ciudad a ver si nos pueden ayudar a que aquí también se convierta la gente. ¿Por qué? Porque yo estaba desesperado, porque al final entendí, esto no es un tema de hombre a hombre, esto es una lucha titánica de la eternidad, que Satanás se ha enfrentado a Satanás y yo estoy en el medio de esto y si yo no me agarro de las llaves, yo no voy a poder hacer la obra. ¿Cuál es otra llave? ¿Se acuerdan cuando Jesús entra en la Jerusalén, en la entrada triunfal que le llamamos? Déjeme ver dónde está eso. En el capítulo 21 de Mateo, capítulo 21 de Mateo, la gente está adorando, está alabándolo, está diciendo Hosana al que viene en el nombre del Señor. Está eso en el versículo 9, 21:9, dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y salteamos al versículo 15 y dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Cómo vas a permitir esta blasfemia? Y Jesús dice, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman fundaste fortaleza? Cuando Jesús está diciendo eso, está diciendo un versículo de memoria, ¿verdad? Jesús también aprendió. ¿Tú aprendes versículo de memoria? Jesús lo sabía de memoria, ¿cuánto más nosotros, verdad? Ahora, Jesús estaba diciendo un versículo de memoria, pero se equivocó, porque eso no es lo que dice. ¿Se equivocó Jesús? Ahí dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste alabanza. Y está haciendo referencia al Salmo 8, versículo 2. El Salmo 8, versículo 2 dice así, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste fortaleza. Entonces, ¿cuál era? ¿Perfeccionaste alabanza o fundaste fortaleza? ¿Cómo se funda fortaleza? Perfeccionando la alabanza. Una de las llaves del reino, de la multiforme sabiduría de Dios, es que la alabanza sirve para lo que dice el capítulo 8, versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hermanos de la adoración, de la alabanza, ustedes tienen una responsabilidad espiritual tremenda. La palabra de Dios dice que perfeccionar la alabanza funda fortaleza. ¿Tú crees que esta iglesia, ustedes quieren que esta iglesia sea una iglesia fuerte? Perfeccionen la alabanza. Perfeccionen la alabanza. Y dice que perfeccionen la alabanza ¿para qué?
Porque tenemos principados y potestades para hacer callar al enemigo y al vengativo. La alabanza hace enmudecer a Satanás. Todos los domingos, cuando empieza la alabanza, hay gente aquí que está escuchando a Satanás que lo está acusando. Hay gente aquí que está escuchando: tú no sirves para nada, ¿para qué viniste a la iglesia? Estás gastando el tiempo, si sos el mismo hipócrita de siempre, caíste en el mismo pecado la semana pasada, aquí venís y hablas con el pastor como que fueras gran espiritual y no servís para nada. Y cuando empieza la alabanza, Satanás empieza a callarse. Porque él no quiere estar en la alabanza. ¿Por qué? Porque él era el ángel escogido por Dios para dirigir la alabanza. Y se pensó que era Dios. Y se rebeló contra Dios. Y ahora le da vergüenza que estos seres humanos, estos alfeñiques espirituales, están en su lugar. Y se va avergonzado. La alabanza es tan importante, hermanos. Yo he estado en lugares de enfrentamiento con el demonio. Cuando estamos allí en el Cairo, lo único que podíamos hacer era alabar a Dios para callar al enemigo, para poder hacer la tarea que teníamos que hacer. Ahora miren un pasaje más en Salmo 149, donde desarrolla esto un poquito más. Salmo 149. Tremendo cántico y salmo de alabanza. Dice: cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Tenemos una canción que dice eso, ¿verdad? Los hijos de Sión se gozan en su rey. Se gozan, ¿cómo más dice? Bueno, dice: alaben su nombre con danza. Bueno, esa vamos a dejarla para el lado, ¿no? Alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa a él canten. Vamos a tener que traer una arpa de Paraguay. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocijen los santos por su gloria. Y miren esto: canten aún sobre sus camas. Yo siempre pensaba que habían algunos hermanos en mi iglesia que pensaban que eso era no tenía que venir a la iglesia porque podían cantar sobre sus camas. Pero no, eso no es. Está bien que canten en la cama, pero también aquí. Pero dice: canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas. Y de repente hay un cambio bien fuerte. Y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar juicio, venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, a sus nobles con cadenas de hierro. Aquí está hablando del pueblo de Dios, alabando a Dios, y todo está lindo. Y dice: y saquen el sable. ¿Qué? Claro, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la espada de dos filos? La palabra de Dios en la mano, ¿verdad? ¿Para hacer qué cosa? Ejecutar venganza, castigo, para aprisionar a sus reyes, a sus nobles. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las potestades, a sus reyes y nobles. Y después viene pasaje extraordinario, donde dice: para ejecutar en ellos el juicio decretado. Y aquí tenemos una buena conexión entre la llave, la multiforme sabiduría de Dios, y la tarea que tenemos. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿De qué juicio está hablando cuando él dice para ejecutar el juicio decretado? Dice en Juan, hablando de Jesús, Jesús dice: también le dio autoridad de hacer juicio. Y aquí está hablando de ejecutar el juicio. Ahora, ¿de qué está hablando? Cuando dice que la alabanza sirve para ejecutar juicio. Cuando nosotros vamos a un lugar, sea aquí en Sabana, donde la inmundicia ha tomado control de las vidas, donde el suicidio, donde la oscuridad, donde el robo, la corrupción está destruyendo al ser humano, nosotros tenemos que ejecutar el juicio decretado. Cuando vamos a la India, tenemos que ejecutar el juicio decretado. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia, Colosenses, qué pasó, qué hizo Jesús? Expuso públicamente ¿a quién? A los principados y potestades, a los demonios, los derrotó. Él ejecutó, Dios dio un juicio, Jesús dio un juicio cuando